meditar en un pensamiento en esta mañana, en un pensamiento más, porque hemos recibido ya algunos consejos, pero vamos a seguir recibiendo la palabra de Dios para los que se acaban de conectar. Un saludo en el nombre de Jesús. Quiero que usted me acompañe a leer al profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1, un texto insignia nuestro, ¿verdad? Y queremos hoy volver a meditar bajo un pensamiento en este versículo. Isaías 61, 1. Vamos a meditar nuevamente en la palabra de Dios. Dice así el escritor, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto dice Isaías 61:1, que ese Espíritu poderoso está sobre nosotros, gloria al Señor, pero nos habla de unción. Desde ahí inicialmente en este texto en el Antiguo Testamento, el Señor está hablando de su poderoso espíritu, está hablando de esa cobertura que tenemos nosotros los hijos de Dios para ir a una misión. Entonces, si queremos hoy, el enfoque de este mensaje es recordar quiénes somos y qué tenemos para desarrollar esta gran comisión, ¿verdad? Porque no estamos solos. Ese texto en Isaías 61:1, que nosotros leemos mucho a menudo hablando de misiones, ese texto se da en el cumplimiento, se da en Lucas 4:18. Ahí está el texto ya en el cumplimiento cuando el Señor Jesús, ya Dios manifestado en carne, está ahí en su pueblo, entre su pueblo, y toma los rollos de las escrituras y vuelve y dice, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y vuelve y dice, ¿para qué es que ha sido ungido? Para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos. Entonces, Jesús declara que la unción recibida tiene un propósito, y ese propósito es una misión hacia los necesitados. Y hoy en día estamos pasando tiempos difíciles, y cómo necesitamos nosotros de esa unción, de ese respaldo divino sobrenatural para ir a hacer frente a esta comisión, a este mandato que tenemos de parte de nuestro Dios de llevar las buenas nuevas a los diferentes campos que hay, a los diferentes segmentos poblacionales que nos rodean, para ir a las fundaciones, para ir a las cárceles, para ir a los hospitales, para practicar este ministerio de restauración, para nosotros hacer evangelismo en la población sorda. Tenemos una gama de posibilidades, pero el Señor hoy nos recuerda que debemos estar ungidos para la misión. Entonces, este es el pensamiento en esta mañana, para que el que está allí no se olvide que por eso es que esta es la iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Gloria al Señor, que es nacida del Espíritu, que es cubierta por el Espíritu, dirigida por el Espíritu, consolada por el Espíritu, gloria al Señor, y que no es solo porque tenga este nombre, sino que todos los que hemos conocido y recibido al Señor Jesucristo hemos participado de la llenura del poderoso Espíritu Santo, gloria al Señor. ¿Y cómo? Pues hay una señal inicial, hablar en otras lenguas, gloria al Señor. ¿Cómo fue esto y por qué de esta forma? Porque allá en el nacimiento de la iglesia, en el libro de los Hechos, así fue que nació la iglesia.
un viento recio. Nosotros somos nacidos del espíritu, del viento recio. Y ese viento recio no solo nos limpia, sino que nos lleva a cumplir este mandamiento de llevar las buenas nuevas. Y vamos a leer Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Vamos a leer del verso 4 al 8 y vamos a mirar la inspiración de este pensamiento que debe ser bíblica, ¿no? Como todo lo que hacemos, como dice la Escritura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4 al verso 8, dice que el verso 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estamos ubicados ahí en la ascensión, ¿verdad? Verso 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Unicidad, aquí vea, en su sola potestad. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está ese poder que Dios nos ha dado, con el cual nos ha dotado, esa investidura. No encuentra uno las palabras para expresar lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Lo que Dios ha venido haciendo. Dice, pero recibiréis poder. ¿Y cuándo se recibe poder? Cuando ha venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces recuerde que una cosa es la obra del Espíritu Santo, que esa inicia desde mucho tiempo atrás. A veces no encontramos ni la huella en donde empieza, porque puede empezar de alguna forma a través de un sueño, a través de una canción, bueno, de una alabanza espiritual. Pero esa es la obra del Espíritu Santo. Pero hoy estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo para ser testigos. Y estamos hablando de ello porque tenemos una misión. Nosotros hemos sido comisionados para llevar a una población difícil, para llevar una noticia diferente, gloria al Señor, y para que haya respaldo, para que haya un resultado positivo, pues nosotros lo debemos hacer, pero llenos del Espíritu Santo. Y vamos a escudriñar, mis hermanos, la escritura, porque cuando nosotros miramos los tres primeros evangelios, bueno, haciendo mención de que el evangelio es uno solo, ¿no? El evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, pero hablando de los evangelistas, los tres primeros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados, estos evangelios son llamados los evangelios sinópticos. Son cuatro, ¿verdad? Pero los primeros tres se llaman evangelios sinópticos, y esta palabra sinóptico quiere decir que tenían la misma noción, que tenían muchas cosas de acuerdo, muchas cosas en sintonía, la misma noción. Y lo que pasa es que estos evangelios son llamados de esta manera porque cuando fueron escritos, es casi palabra por palabra lo mismo, es casi, están en una misma sintonía, ¿verdad? Y enseñan muchas de las cosas que están ahí de la misma forma, y muchas veces se repiten los tres evangelios sinópticos. Y el cuarto evangelio, según Juan, aunque también escribe algunos de los eventos que tomó lugar durante los tiempos de Jesucristo, no es parte de los evangelios sinópticos. Estos son descifraciones que le han puesto los teólogos, los estudiosos de la palabra, y son herramientas útiles para encontrar muchas cosas. Entonces, este evangelio según Juan es diferente.
Juan escribió este evangelio y hay unas cosas que solo se escribió en este evangelio. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué es eso? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque es que los evangelios Mateo, Marcos y Lucas se enfocan en algunas cosas y Juan en otras. Y no todos están unidos en las mismas cosas algunas veces. Bueno, lo que pasa es que los evangelios sinópticos enfocan su atención en el primer viaje de Jesucristo a Jerusalén. ¿Esto cuándo sucedió? En el tercer año de su ministerio. El último año de su ministerio, si nosotros nos acordamos, Mateo, Marcos y Lucas le dan ese enfoque a esa parte. Y sucede que Juan, 70 años después, el discípulo amado, el que duró más, el más anciano, en el año 70 después de Cristo, comienza a escribir su libro y fue completado más o menos en el año 90 después de Cristo. ¿Y qué hace Juan? Juan escribe su evangelio porque cuando él leyó los evangelios de sus colegas, se dio cuenta que ellos no han escrito los primeros 2 años del Señor Jesucristo, no le han dado realce a esos 2 primeros años. Y todo esto va a perder, se va a perder, todo esto no va a quedar, digamos, como bien enfocado. Así que Juan les agrega su evangelio, por eso esos 4 evangelistas nos dan la integralidad del evangelio. Y ahora para muchos de nosotros quizás sería una sorpresa cuando usted se da cuenta que los 4 evangelios no todos comparten todas las mismas cosas, porque son 4 ópticas diferentes, un mismo pensamiento, una misma esencia, pero 4 ópticas diferentes, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que los unen, ellos se unen y que todos pueden compartir. Por ejemplo, hay historias que están en Juan que no están en los otros evangelios y viceversa. Y sabe que sí tenemos una de las cosas que son de vasta importancia, que están en los 4, y es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Eso sí está en los 4 evangelios porque ese es la razón, esas son las buenas noticias, ¿verdad? La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Eso sí tiene que estar en los 4 y está en los 4. Y es bueno analizarlo, ¿verdad? Y los 4 evangelios sí tienen eso. Pero hay muchas cosas que no están en los 4 evangelios, como son algunos detalles, algunas parábolas, ¿verdad? Pero hay algo que sí se encuentra también en los 4 evangelios consistentemente y poderosamente y presentemente, y sabe qué es lo que estamos hablando hoy, y es el bautismo del Espíritu Santo. Eso se encuentra en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Y ahí que se encuentra el bautismo del Espíritu Santo, gloria al Señor. Por eso es una necesidad, es una prioridad. Así como está la muerte, la sepultura y la resurrección, también está el bautismo del Espíritu Santo. Esto no es una casualidad. ¿Qué dice Mateo capítulo 3, verso 11? Vamos a mirar. Mateo capítulo 3 verso 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es lo que dice Mateo capítulo 3 verso 11, hablando de el bautismo del Espíritu Santo. Aquí nos da esa óptica de lo que dice su evangelio. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Después vamos a Marcos capítulo 1, verso 8, y ahí también usted lo va a encontrar. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Y después vamos a Lucas. Y en Lucas capítulo 3, verso 16 dice, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, del que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya vamos 3, Mateo, Marcos, Lucas, porque por eso es que usted lee la palabra y toda debe concordar.
Y después usted llega al Evangelio según Juan, y también en ese Evangelio capítulo 1 verso 33 hay una frase allí, dice, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí dice en este texto. Es decir, que los cuatro evangelios, en ellos usted va a encontrar esto, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos y amigos, no podemos seguir subestimando la importancia de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Esto es una doctrina que se hace fundamental entender, conocer y aplicar, vivir en la palabra de Dios y que no es negociable. Por eso es que esto no es negociable. Ese bautismo del Espíritu Santo es tan importante que los cuatro escritores de los cuatro evangelios decidieron escribirlo. ¿Saben por qué? ¿Y sabe por qué lo necesitamos resaltar hoy? Porque no hay muchas cosas que están en común ahí en los evangelios, pero una de las cosas que sí necesitamos entender y está allí inmerso en el evangelio del Señor Jesucristo, que es la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo y además anexarle el bautismo del Espíritu Santo, gloria a Dios, porque ese es poderoso, ¿verdad? Esa promesa que está allí inmersa en las escrituras del bautismo del Espíritu Santo es fundamental para luego el hombre de Dios pueda, lleno del Espíritu Santo, dar buen fruto. Así como lo registra Gálatas allá adelante, ¿verdad? En capítulo 5 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces debe estar lleno del Espíritu Santo el hombre, el ser humano, para así dar fruto. Por eso nosotros debemos estar allá inmersos en el Espíritu Santo para no andar en la carne, para no responder en la carne, sino para vivir en el Espíritu y para que cuando estemos en el Espíritu haya fruto. Entonces, eso necesitamos meditarlo en esta hora y piense en un momento que el primer milagro de Jesucristo registrado en su evangelio, en el evangelio según Juan, en el capítulo 2, verso 11, nos habla de las bodas de Caná, cuando él convirtió el agua en vino. Y eso solo se encuentra en el evangelio de Juan. ¿O qué tal la conversación que tuvo con Nicodemo, tan especial en el capítulo 3 del Evangelio según Juan? Eso solo se encuentra allí, en un solo evangelio, el Evangelio de Juan. ¿Qué más se encuentra en este evangelio? El encuentro con una mujer en un pozo, la mujer de Samaria. Eso solo se encuentra en el Evangelio según Juan. ¿Y qué tal cuando él resucitó a Lázaro? Lázaro de Betania, ¿verdad? Eso solo se encuentra en un evangelio, en el Evangelio de Juan. Por eso es bueno escudriñar las escrituras y mucho más lo que nos compete a nosotros que el Nuevo Testamento, hablando de los evangelistas del Evangelio del Señor, escudriñarlos porque ahí hay detalles poderosos. Entonces, tengamos mención y tengamos en cuenta que cuando se trata del bautismo del Espíritu Santo, esto fue algo que todos los escritores dijeron, tenemos que ponerlo aquí en nuestros evangelios. ¿Por qué? Porque este es el poder de Dios que va a ser derramado sobre su pueblo y va a tomar el control total del hombre y ese poder va a llevarlo a ser diferente. ¿Qué? La promesa del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Y es tan importante, mis hermanos, y por si acaso usted piensa que quizás esto no pueda ser tan importante, esto de ser bautizado por el Espíritu Santo, entonces sigamos y no paremos, porque aquí hay más evidencias, ¿verdad? Vamos a ver el libro de los Hechos, que lo leímos al inicio, y vamos a ver si tampoco ahí está el bautismo del poder del Espíritu Santo llegando a la vida de los creyentes.
Hermanos, déjeme que le haga una pregunta. ¿Qué piensa usted que cree que cuáles fueron las últimas palabras de Jesucristo mientras estaba en la tierra? Es decir, cuando Él muere, resucita, se aparece a las mujeres, se aparece a los discípulos, se les aparece estando las puertas cerradas, corroborando la resurrección poderosa y luego les comisiona cuáles creen ustedes que fueron las últimas palabras de Jesucristo mientras estaba aquí en la tierra. Entonces, vamos a mirar que en la historia de la vida de cualquier ser humano, de cualquier persona, las últimas palabras son de suma importancia. Usted siempre pregunta cuando alguien estuvo acompañando a la persona antes de fallecer, ¿y qué fue lo último que dijo? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Bueno, eso hablando de un familiar, pero si queremos hacer mención de un personaje importante, no sé si a usted le gustaría saber cuáles fueron las últimas palabras que dijo Pablo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que dijo Pedro cuando estaba siendo crucificado? ¿Cuáles son las últimas palabras de este personaje, de Moisés, verdad? Pero cuánto más tenemos que tener en cuenta porque son de suma importancia las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque ahí entenderemos cuál es la motivación de su corazón, la motivación de esta misión. Y cuando usted escucha las últimas palabras de alguien, nosotros ahí tenemos una referencia de lo que debemos hacer. Entonces, hay libros completos que se han escrito acerca de las últimas palabras de ciertos personajes en la historia. Es tan importante, tan vital. Pero cuando usted mira cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesucristo aquí en la tierra, a sus discípulos y a todos nosotros hoy, nosotros por eso tenemos que mirar el texto que leímos. Tenemos que tener en cuenta ese texto que leímos. Y en el texto que leímos en Hechos 1:4, dice, y estando juntos, Hechos capítulo 1, verso 4, dice, y estando juntos, les mandó, no fue que les sugirió, les mandó, es una orden. Es un imperativo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, gloria al nombre de Jesús, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este es un mandamiento que da el Señor, ¿verdad? Serás bautizado. Esto es una experiencia que debe hacer parte de la vida de los creyentes, porque el Señor lo dijo. Esto es poderoso, mis hermanos, no es simplemente algo por decir, no, porque al pensar en el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que ir a la raíz de la palabra baptizo. Esa es la raíz de la palabra bautismo, baptizo, que quiere decir sumergido, inundado totalmente, algo, ¿verdad? Eso significa bautizo, sumergido, inundado, saturado, gloria al Señor. Esto quiere decir, vas a ser saturado por el Espíritu Santo. Como si el Señor les dijera, ¿verdad? Dentro de no muchos días vas a ser saturado por el Espíritu Santo, inundado, sumergido, gloria al Señor. ¿Cómo es el bautismo en agua? El bautismo en agua bíblicamente es lo mismo, es sumergido totalmente en agua, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con el bautismo del Espíritu Santo. No es algo que es pasajero, es ser saturado por el Espíritu Santo hasta que el Espíritu Santo cubra por completo toda mi vida, que él esté inmerso, que me inunde en el río del Espíritu. Esto es lo que quiere decir. Y luego ahí se ve el fruto de ese espíritu, porque eso es lo que necesitamos nosotros, entender que para dar un fruto, para tener una buena vida, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y nosotros vemos que
la palabra final que les dijo antes de irse en Hechos 1:8 es, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa fue la última palabra, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo sabemos que esas fueron las últimas palabras? Porque ¿cómo podemos testificar que esas fueron las últimas palabras de Jesús? Pues miremos el verso 9 para que corroboremos que fueron las últimas palabras del Señor Jesús. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que se ocultó de sus ojos. Ahí está. Esa es la corroboración de que esas fueron sus últimas palabras. Les estoy hablando, hermanos, que estas fueron las últimas palabras, lo último que él quería que sus discípulos recordaran, que por supuesto son las palabras muy importantes. Lo que él más valoraba es como cuando está falleciendo alguien y vaya, dígale que le envío a pedir perdón a tal persona y le da a uno esa comisión la persona y uno lo va y lo realiza porque fueron sus últimas palabras, su última voluntad. Oiga, ámense entre ustedes, vaya y una toda la familia, pues uno va y lo hace. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de Dios manifestado en carne? Esas fueron, pero recibiréis poder. Necesitas poder para ir a Jerusalén, a Samaria, para ir a Judea, para ir hasta lo último de la tierra. Necesitas poder. Estaba diciendo, no puedes ir humanamente. Estaba diciendo, aunque seas profesional, tengas recursos humanos, no, se requiere el poder de Dios para salvación. Se requiere la unción de Isaías 61, esa unción poderosa. Esa se necesita para ir a hacer la misión. Estaba hablando de unción. Gloria al Señor. Él les dijo, va a venir un consolador, va a venir un poder sobrenatural sobre su vida. Por eso es importante, hermano, amigo, que usted busque ser lleno del poder del Espíritu Santo, que usted busque ese bautismo, esa inmersión, esa saturación de su vida para sobrevivir en este mundo perdido y para ir a cumplir con el mandamiento de Dios. La última palabra que dejó el Señor ahí, recibiréis poder para que vayan a toda la tierra, hasta el último rincón de la tierra, a llevar mi palabra. Gloria al Señor. Va a venir un bautismo sobre ustedes y con esto me voy. Eso dijo el Señor. O sea que es bastante importante, mis hermanos, que al escudriñar las escrituras le demos atención, le demos orden, le demos sentido a la palabra del Señor. Porque eso fue lo que dijo, esa es la promesa del Espíritu Santo. Y nosotros damos gracias a Dios porque creo que hoy el Señor puede llenar con el poder del Espíritu Santo a alguien, aún a través de esta transmisión. A alguien lo puede poner a pensar y hacer entender la necesidad de buscar esa llenura. Vuelvo y digo, ahí está en su vida la obra del Espíritu Santo, pero ese clímax de la obra del Espíritu Santo es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, ese poder en el nombre de Jesús, porque si usted lo cree en esta hora, recíbalo en el nombre de Jesús. Usted puede ir en búsqueda de él y ser saturado por ese poder. Entonces, nuestro texto nos explica por qué el bautismo del Espíritu Santo es importante. ¿Y sabe por qué? Porque fue una promesa hecha por el Señor, por el Dios Todopoderoso de esta iglesia, a través de toda la escritura y específicamente en los evangelios. Usted sigue escuchando cuando el Señor Jesucristo dice, ustedes van a recibir algo que viene por ahí. Yo me voy a ir, no voy a estar físicamente con ustedes más acompañándolos, pero algo viene por ahí que los va a acompañar, que los va a consolar, que los va a guiar.
pero ustedes van a recibirlo. ¿Y dónde vemos nosotros esas promesas? Desde el Antiguo Testamento. Por allá en Joel capítulo 2, verso 28, está esa promesa, ¿cierto? Así como encontramos que nuestras doctrinas se fundamentan desde Antiguo a Nuevo Testamento, esta doctrina también tiene su piso en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 2, verso 28 dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué sucederá? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahí está la promesa, entre otras muchas más, que es un piso, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es fundamental. Siempre nos preguntan, ¿y por qué se llaman ustedes la iglesia pentecostal? ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, recuerde usted, para que lo sepa explicar, que nosotros nacimos del Pentecostés, ¿verdad? El pueblo de Israel celebraba una fiesta y era la conmemoración, la celebración de haber sido libertados de la mano del faraón, del poder de Egipto. Y ellos celebraban la Pascua. La Pascua, esta era la fiesta que ellos tenían y 50 días después, 50, celebraban el Pentecostés, gloria al Señor. Precisamente en el tiempo de Jesucristo, 50 días después de que Él ascendió, después de la Pascua, no repetida, la Pascua conmemorada, sino la Pascua realizada en sí, porque ellos celebraban el partimiento de un cordero, ¿verdad? Que sucedió hace muchos años, pero ahora Él era hecho el cordero. Él se hizo cordero, él se hizo presente allí para celebrar verdaderamente la Pascua y no solo librarnos de la mano del faraón, sino librarnos del pecado, de las tinieblas, de Satanás. Por eso es que nosotros celebramos y somos la iglesia pentecostal, la iglesia en la que el movimiento del Espíritu Santo poderoso nos sigue guiando, nos sigue llevando, nos sigue empoderando a hacerle frente a los desafíos, a los retos, a los imposibles, a las ataduras del ser humano. Ese poder glorioso derramado sobre nosotros es el que nos guía a toda verdad, que nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Esa promesa del Espíritu Santo, gloria al Señor. Y miremos lo que dice Juan en el capítulo 14. Ahí también nosotros vemos que se repite la promesa, que dice que recibió del Padre según él. La promesa del Señor nos dice así, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ya él estaba diciendo, no me miren a mí, es lo que viene. Otro consolador, no siendo otro, el mismo, para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. Porque nosotros no estamos solos, Él está con nosotros todos los días. Juan capítulo 15, verso 26, también dice, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Gloria al Señor. Por eso es que es tan necesario el bautismo del Espíritu Santo, para que usted sea convencido no solo de pecado, de justicia y de juicio, sino para que usted crea lo que lee. Es decir, que el Espíritu Santo en nosotros nos da esa convicción de fe, de creer las palabras del Señor, porque aquí nos lo dice, ¿verdad?
el testimonio de Jesús es creíble por el Espíritu y en el Espíritu. Por eso es que es necesario estar llenos del poder del Espíritu Santo. Uno mira a una persona que está en el proceso de la obra del Espíritu Santo y de acuerdo a más adelante donde él esté, a donde esté más lleno, donde la obra del Espíritu Santo esté más consolidada en él, usted lo ve y usted habla cosas del Espíritu con él y él las cree. Pero cuando es una persona que todavía está en los primeros pinitos de la obra del Espíritu Santo, entonces usted le dice cualquier cosa y dice, yo como que no creo, lo pone en tela de juicio, como que será verdad, uy, como que no lo creo, ¿verdad? No me parece correcto. ¿Por qué? Porque no es lleno del Espíritu Santo y necesitamos gente llena del Espíritu Santo, saturada del Espíritu Santo para que crea la palabra, para que cumpla los mandamientos de Dios, porque el día que usted sea bautizado por el Espíritu Santo, ese día cambiará su vida, ese día entenderá que hay una prioridad. Esa prioridad es Dios. Ese día estará usted seguro de que hay que ir a llevar las buenas nuevas de salvación, no solo porque es un mandamiento, sino porque usted se siente empoderado para poder ir a hacerlo. Usted se siente lleno de ese poder, respaldado. Juan 16:7 sigue diciendo, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces aquí nos damos cuenta que el Padre dice, enviará el Espíritu Santo. Él dijo, yo también os lo voy a enviar. Gloria al Señor. Quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios. Y aquí cuando Él asciende, Él les dice, acuérdense en que les estaba diciendo que viene el consolador, que viene una promesa, que viene un bautismo, que no solo debes estar como en el pasaje de Ezequiel, con el agua hasta los tobillos o con el agua hasta las rodillas, con el agua hasta los lomos, no, sino que debes dejarte llevar por ese río del Espíritu para que vayas a puerto seguro. Por eso la Biblia dice que así es el que es nacido del Espíritu. Dice que no sabes, el viento sopla y no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Yo por eso en la mañana salgo y voy para la cárcel a predicar y mi esposa me dice, te espero a la 1 a almorzar. Yo le digo, si Dios lo permite, amor, aquí estaré a esa hora, porque yo soy como el viento, yo soy del viento, que no sé ni para dónde voy ni para dónde vengo, porque en el momento que esté allí toca ir a orar por alguien, no es que toca ir a predicarle a alguien, hermano, es que falleció un ser querido, ¿por qué no viene y nos acompaña? Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Entonces, por eso la palabra tan especial cuando el Señor iba a partir, ahora recibiréis poder. Entonces llega el momento donde el Señor nos dice, vengan a recibir esta promesa, esta gran promesa. ¿Cuál? El bautismo del Espíritu Santo. Es importante, ¿sabe por qué? Es fundamental, porque no solo es una promesa, pero también hay una promesa que vamos a recibir con Él. Mire que el recibir el bautismo del Espíritu Santo, como todos los regalos de Dios, que no son unos regalos sencillos, sino unos regalos de paquete, unas virtudes de posibilidades, una gama de posibilidades. El bautismo del Espíritu Santo, inicialmente, usted sabe que va a recibir poder. Y cada vez que usted escucha del Espíritu Santo en la Biblia, cuando usted lo lee, está asociado con ¿qué? Con poder y también con dones, con ministración, con autoridad, ¿verdad? Pero hablemos de ese poder. El Señor dijo, no los dejaré huérfanos. Le dijo a sus discípulos, el Señor no los dejó ni huérfanos ni sin herramientas. El Señor dijo, yo me voy a ir, pero les voy a enviar un consolador y van a recibir poder, dinamita pura.
van a recibir un poder sobrenatural, una autoridad. Entonces, esto es poderoso y es importante porque cuando Jesucristo salió de la tentación en el capítulo 4, por lo menos en el capítulo 4, según Lucas, en el verso 14, 4:14, cuando él atraviesa el desierto, antes de iniciar su ministerio, recuerden ustedes que dice que fue llevado por el Espíritu, en 4:1 de Lucas, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto y pasó la tentación 40 días, se enfrentó no a otro, enfrentó al maligno, y dice en el 4:14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, siempre está conectado el Espíritu Santo ¿con qué? Con poder, con dinamita. Ahí está el texto, ¿verdad? Dice que volvió en el poder del Espíritu. ¿Y a dónde volvió? A Galilea, un pueblo asentado en tinieblas. Los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, ahí el resultado, la tierra sin palabra, la tierra sin poder, llena de demonios, llena de ataduras, pero ahí estaba el poder del Espíritu Santo para hacerle frente a esta situación. Hechos de los Apóstoles 10:38 dice que cuando Pedro predicaba en la casa de Cornelio, dijo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Con qué? Con Espíritu Santo y poder. Por eso se asocia. No es solo que vas a recibir el Espíritu Santo, vas a recibir poder, hermano. Vas a recibir poder, amigo. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 4, vamos rápido porque el tiempo avanza. Allí también usted lo va a ver cuando el apóstol Pablo le habló a la iglesia de Corinto. Acuérdese que la iglesia en Corinto era una iglesia difícil, una iglesia llena de contaminación, una iglesia llena de idolatría, de desorden sexual. Y dice en el verso 4, capítulo 2, verso 4, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Gloria al nombre de Jesús, con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, ¿el Espíritu Santo se asocia al poder o no? ¿El Espíritu Santo es poder o no? Por eso hay que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso, si no lo has recibido, debes buscar recibirlo. Debes pasar al altar cada día que puedas. No cansarte, buscarlo. Es una búsqueda diaria. Es solicitar el favor de Dios. Es buscar herramientas para ser lleno del Espíritu Santo. Aunque la herramienta más fácil es tener fe. Es creer, porque ya está dado. Yo recuerdo que cuando el Señor me sacó de la cárcel, el primer encuentro que yo tuve, yo salí bautizado, arrepentido, bautizado, pero sin el poder del Espíritu Santo. Y recuerdo que los primeros días que recobré la libertad, falleció mi abuela. Falleció mi abuela y tuve que ir al sepelio, bueno, al velorio. Y cuando fui al velorio aquí en Bogotá, en Teusaquillo, las salas de velación quedan muy cerca desde la iglesia central de la iglesia pentecostal central de Bogotá. Y yo me observé, por primera vez la iglesia pentecostal la conocí afuera, porque yo conocía la iglesia en la cárcel, era un grupo, era un círculo. Ahora vengo a conocer la iglesia, la estructura ya del templo, y estaba yo de la congregación, yo estaba ahí, miré el letrero, iban entrando unos ancianitos ahí, yo dije, esta es la iglesia, yo pertenezco a esta iglesia, oiga, tan bonita. Y los hermanos llenos del Espíritu Santo iban entrando, puros cabellos blancos, puros ancianos de oración, iban entrando y se quedaron mirándome, que yo los estaba mirando y dijeron, hermanito, ¿quiere entrar? Disculpe, ¿quién es usted, joven? ¿Quiere entrar? Amigo, ¿quiere entrar? Ellos no sabían que era yo. Yo le dije, yo soy bautizado en el nombre de Jesús, yo vengo de la cárcel. Esta es la iglesia, yo no la conozco. Siga, hermano, siga. Le dije, es que estoy aquí en una dificultad, se acaba de fallecer mi abuela. No, siga, vamos a orar por usted. Hermano, yo ingresé allí, comenzaron la oración, comenzó el devocional, hermano, dijeron, pase aquí adelante y vamos a orar para usted.
Hermano, eso fue lo más glorioso, la primera experiencia del Espíritu Santo. Imponían sus manos sobre mí esos ancianos preciosos. Sentía yo descargas de poder en mis costillas, en mi cabeza, y me profetizaban, hermano, me daban palabras que fueron fundamentales para el desarrollo de mi vida. Me decía una voz de ellos, porque no sé ni cuál era, me decía: no eres lleno del Espíritu Santo y debes procurar ser lleno del Espíritu Santo. Y me dijo unas palabras que hasta el día de hoy son muy especiales y se las quiero compartir a ustedes. Me dijo: debes buscar ser lleno del Espíritu Santo. Ese será tu éxito. Dijo, cuando vengas a los cultos, pasa al altar a buscarlo. Vienes culto de Dorcas, pasa cuando acabe el predicador. Culto de jóvenes, pasa. El ayuno, pasa. Escuela dominical, pasa. No importa, cada vez que vienes al altar aquí, recibes bendición. Pasa cada vez que puedas y seguro que ahí lo vas a encontrar, pero búscalo. Entonces, eso es recibir el Espíritu Santo, buscar, porque uno recibe el poder de Dios. El Dios manifestado en carne se hace realidad en nosotros. Es ese Dios manifestado, el cual entra en nosotros y entra toda la plenitud de Dios a nuestras vidas. Y recibes un poder sobrenatural. ¿Para hacer qué? Obras sobrenaturales. Ese es el poder del Espíritu Santo. Entonces, es más, puedes creer hoy de todo corazón y recibirlo allí sentado. ¿Por qué no inclinas tu rostro y empiezas a orar para que lo recibas? Ya no dejes pasar un día más sin esa llenura. Y tú que lo tienes, tú te puedes renovar, porque eso sucede cuando nosotros, lo que ya lo hemos recibido, nos toca una palabra, nos conmovemos de alguna forma y volvemos a hablar en otras lenguas, mis hermanos. Por eso usted escucha esas campanillas en la iglesia. Uno va llegando a la iglesia, le toca predicar. Ayer fui a predicar a una iglesia muy humilde a la salida de Bogotá, y cuando llegué estaban orando los hermanos ahí y escuchaba uno esas lenguas, hermano, como la gente gime, cómo atrae a Dios, cómo testifica que esta no es una iglesia cualquiera, esta es la iglesia del Señor, en la que hay poder, en la que hay lenguas. Entonces, la palabra de Dios nos dice que mientras Pedro hablaba en el primer sermón, ¿qué dice que sucedió? Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, en Hechos 10, en la casa de Cornelio. Ellos recibieron el Espíritu Santo, y yo creo que mientras el Señor hoy ha estado hablando, a usted lo ha movido el Espíritu Santo, y usted puede ser lleno de ese poder en cualquier momento, en este mismo momento y en cualquier momento. Aleluya. No tiene que esperar a que llegue el campamento, no tiene que esperar a que llegue el tiempo de culto. Si usted quiere, hoy ahí donde está, rodillas y reciba el poder del Espíritu Santo, porque yo lo creo y yo estoy sintiéndolo aquí, que alguien lo puede recibir. No tiene usted que esperar, no tiene usted que propiciar un momento especial. En el momento que usted le pida: Señor, lléname con tu espíritu, el Señor está presto para llenarte de su espíritu, iglesia. ¿Cuántos lo pueden creer? Esto es un poder. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino ¿qué? Un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y yo he visto esos vientos recios que lo mueven a uno, déjeme decirle, lo mueven a uno a buscar la solución, que lo mueven a arrodillarse, a buscar la presencia de Dios. Yo he visto esos recios vientos, hablando físicamente, al pensar que es un viento recio, cuando viene un tsunami, cuando viene un maremoto, cuando viene un ciclón, quitarle a una casa el techo y volarla a otro lugar. Yo he visto esos árboles ser quitados de sus raíces y volar hacia otro lugar. Yo he visto levantar carros por el viento normal. ¿Sabe por qué? Porque ese viento, cuando viene con fuerza, es poder. Entonces, usted no necesita música para recibir este poder, porque ese poder lo hará cantar. Ese poder te hará hacer una atmósfera propicia. Él te hará levantar tus manos en tu casa y adorar. Ese poder
te hará evangelizar aún en las cárceles, en las fundaciones, en las calles donde haya temor de ir a entrar a ese lugar, ese poder. Por eso dijo el Señor, hasta lo último de la tierra. Este es el poder que necesita el mundo perdido. Hablando de ese poder, la Biblia dice, es como ríos de agua viva que van corriendo en tu ser y tú no necesitas por eso un lugar especial, lo puedes recibir en el momento que te dispongas. ¿Y para qué lo necesito, hermano? ¿Para qué necesito ese poder? Le voy a decir para qué se necesita, porque el Espíritu Santo es el que te da convicción, te da seguridad, te dice a dónde ir, te dice no vayas con ese amigo es un supuesto amigo. Te dice, salte de esa tentación, por eso es tan necesario cada mañana levantarse y no hacer cualquier oración. Ojalá en esa oración seas lleno o no. Busques esa llenura cada vez que ores antes de salir porque vas a enfrentar algo, porque vas a enfrentar un negocio, tu trabajo. Entonces, cuando te llenes del Espíritu Santo, te da poder para resistir la tentación. También alienta tu conciencia, la despierta para ver el pecado y huir del pecado. Te ayuda, te empodera para enfrentar el pecado. Eso dice la Biblia en Gálatas 5:16. Y vamos a orar y vamos a pedir a Dios que envíe ese consolador, que envíe ese poder en esta mañana, porque estos medios virtuales no limitan el poder del Espíritu Santo, porque no está solamente aquí, está allá con usted. Porque no va a viajar a través de las redes. No, no, no. El Espíritu Santo es Dios mismo, Él está en todas partes y está ya contigo y te puede bautizar, te puede inundar. Dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso es que es necesario andad en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne en este mundo perdido, en esta generación maligna. Eso es lo que sucede cuando usted vive en el Espíritu. Dice, si vivimos por el Espíritu, Gálatas 5:25, andemos también por el Espíritu. Después de que te dice andemos en el Espíritu, te dices no nos hagamos vanagloriosos, o sea, te da poder para que tengas humildad. Ese Espíritu Santo te ayuda a interceder. Vamos, por último, no alcancé a terminar, pero por último, mire lo que dice Romanos 8:26, hablando de cuando usted está orando, porque a veces usted no sabe orar, no sabe qué pedir. Mire lo que dice Romanos 8:26, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mire por qué es necesario, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está el hablar en nuevas lenguas. Ahí está el lenguaje que utilizamos para hablar con Dios, para pedir, porque a veces no sabemos pedir, pero cuando Él está, entonces usted está pidiendo por algo y el Señor le dice, no, no, no pida por eso no es prioridad, prioridad es esto. Y viene a su mente por qué orar. A veces usted en esos gemidos indecibles no entiende que está hablando en otra lengua, pero Dios sí está entendiendo y usted sí se está edificando. Entonces, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos llene de ese poder en esta mañana. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Mira, ahí están diciendo amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer realidad, vamos a orar en el nombre de Jesús, porque a través de la oración es que pedimos esa llenura. A través de la oración es que Él viene a nuestras vidas y cumple esos deseos que no los que queremos, sino los que necesitamos. Habrá uno allí que pueda iniciar esta oración. Vamos a suplicar que ese poder nos llene. No sé si usted puede arrodillarse al lado de la máquina en la que está cosiendo. No sé si usted se puede detener ahí, tal vez tiene problemas, dificultades, está escuchando el devocional y está haciendo algo. ¿Por qué no se detiene en un momento y vamos a orar?
¿Por qué no se arrodilla ahí en la cocina, ahí donde está usted, ahí en esa cárcel a donde está usted? Dios no lo limita al espacio, no, Dios es Dios, Dios es. Vamos a orar, iglesia. Maravilloso Jesús, Dios todopoderoso, eterno y poderoso Rey, en esta hora, Señor, yo invoco tu poderoso nombre, Señor, a favor de las vidas que estamos aquí oyendo este mensaje, Señor. Llénanos con ese poder, Señor. Satúranos de tu espíritu, Señor. Bautiza tu iglesia en el poder de tu espíritu, Señor, en esta mañana, Señor. Inunda nuestra vida. Sumérgenos en el río del espíritu, Señor. No permitas que caminemos hasta los tobillos en este río, no, no hasta las rodillas, no hasta los lomos, Señor, sino 1000 codos más adentro del Espíritu, Señor. Allí navegar en el Espíritu para que tú me lleves a cumplir tu misión, tu propósito. Úngenos, Señor, así como ungías los elementos del tabernáculo, cosas físicas, objetos. Unge a tu iglesia hoy, Señor, que somos los encargados de subsistir en este mundo, de llevar tu palabra en este día y por siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga grandemente, mis hermanos. Dios los bendiga a todos en esta hora.